Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Prieto Domínguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montemorelos. A continuación presentaré mi proyecto de titulación que lleva por título Análisis comparativo entre la medición de un espirómetro convencional y un software desarrollado para medir el volumen de oxígeno en la caja torácica. Esta presentación consta de 5 partes, las cuales serán los antecedentes, la declaración del problema, justificación, objetivos e hipótesis. Bien, como introducción, hemos tomado como variable de referencia el flujo expiratorio máximo, o PEF por sus siglas en inglés, obtenidos de una espirometría convencional. Realizamos una comparación de dichos valores contra los valores obtenidos ahora de un método propuesto. Utilizamos para esta obtención de valores y para esta comparativa dos modelos estadísticos, uno conocido como método de Bland-Allman y el otro método propuesto fue la prueba de varianzas iguales. Como antecedentes cabe mencionar que la espirometría lleva muchísimos años, pero fue a partir de los años 1700 cuando un científico llamado J. Jurin se convirtió en el primero en registrar de manera absoluta las mediciones de volúmenes. Midió el volumen teidal en 650 mililitros y la expiración máxima, de la cual hablaremos más adelante, ya como en 3610 mililitros. Los espirómetros se desarrollaron, el primer espirómetro se mostró en 1840 aproximadamente y se realizaron 4000 espirometrías, pero no fue hasta 1850, 10 años después, cuando un investigador de nombre Winthrich desarrolló un espirómetro más sencillo de utilizar y también realizó 4000 espirometrías, declarando que 3 de los parámetros importantes para determinar la capacidad vital forzada serían la estatura, el peso y la edad. No fue hasta más adelante que se declaró también la etnia de cada sujeto como algo importante, un parámetro importante para la obtención de estos valores. Por su parte, el método Bland-Allman fue presentado en 1983 por Martin Bland y Douglas Allman, donde plantearon su visión respecto a la comparación de dos métodos e hicieron énfasis que el análisis de correlación de Pearson no era el método más adecuado, y también más adelante lo veremos. Fue los antecedentes que tenemos de la primera comparativa entre dos modelos espirométricos datan de 1989. No quiere decir que sea la primera, pero simplemente es de las primeras registradas y de las que se tiene información. Esta se realizó en España, un estudio de comparación entre dos espirómetros de diferente concepción mecánica. Bien, antes de ir a la parte de la hipótesis y a la parte de la definición del problema, me gustaría compartir con ustedes el proceso o parte del proceso de una espirometría convencional. Bien, ponte en la boca, llena el pecho de aire, sopla con fuerza, sigue, no puedes parar. Bien, este es el fragmento de una espirometría convencional. La espirometría, para que sea aceptable, se tienen que realizar 3 pruebas similares a las que vemos: inhalación, exhalación, a través de un tubo que está conectado a una turbina, etcétera, etcétera. Bien, aparentemente no es una prueba difícil y eso nos llevó a desarrollar nuestra declaración del problema. Viendo las complejas circunstancias en las que se encuentran los pacientes geriátricos o pediátricos, para realizar una prueba tan sencilla como la espirometría, decidimos aportar, por medio del reconocimiento de imagen y procesamiento de la misma, una solución distinta al problema. Como justificación, actualmente el estudio espirométrico se realiza a pacientes mayores de 5 años y menores de 65 años, debido a la dificultad que presentan, por ejemplo, los pacientes geriátricos para realizar dicha prueba. Como ustedes pudieron ver en el video, esta prueba conlleva mucho esfuerzo pulmonar, a pesar de no ser una prueba tan compleja, y en el caso de los pacientes pediátricos,
tienen una dificultad para seguir instrucciones al realizar este tipo de pruebas. Por eso presentamos el siguiente método como una posible propuesta para solucionar dicho problema. Como objetivo general, decimos realizar un estudio estadístico de tipo comparativo en mediciones espirométricas con el método convencional y el método propuesto. Para nuestros objetivos específicos, lo primero que hicimos, o dentro de nuestros objetivos, es selección de sujetos de muestra, definir el método estadístico a utilizar en nuestro estudio, crear un protocolo para la aplicación de estas muestras a los sujetos, aplicar las muestras en sujetos y el análisis de resultados obtenidos. Como hipótesis, hemos planteado que teniendo una cámara de video que siga un determinado número de marcadores a través de la caja torácica del individuo, es posible obtener el flujo expiratorio máximo, o PEF por sus siglas en inglés, de la misma forma que lo hace un espirómetro convencional. Como limitaciones y delimitaciones, cabe mencionar que actualmente nuestra investigación cumple con el propósito de comparar uno de los 4 parámetros de una espirometría convencional, el cual sería el flujo expiratorio máximo, o PEF por sus siglas en inglés. Debido a la contingencia, como delimitación, debido a la contingencia del COVID-19 por la que atravesamos a nivel mundial, nos fue imposible realizar pruebas espirométricas en un número elevado de sujetos. La razón es que estas pruebas, o las pruebas convencionales, deben realizarse en un hospital, precisamente en el área de neumología, y deben ser realizadas por profesionales del área. Hablaré un poco de los fundamentos teóricos, marco teórico y estado del arte. El marco teórico que he presentado, hablamos de lo que es una espirometría, ya hemos visto lo que es una espirometría, pero su definición es la siguiente: es un estudio muy accesible que ayuda a detectar la limitación de flujo de aire y enfermedad pulmonar obstructiva y también enfermedad pulmonar restrictiva. Mide la capacidad vital forzada, capacidad vital lenta, volumen exhalado en el primer segundo y la relación entre el volumen exhalado y en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Pero también otro de los puntos o variables que mide es el flujo expiratorio máximo, lo pongo por separado. El flujo expiratorio máximo es un parámetro de función respiratoria que corresponde al máximo de flujo de aire conseguido en una expiración forzada. Bien, por otro lado tenemos lo que es el método estadístico, que consiste en la secuencia de procedimientos para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos. Bland-Altman, que es el método gráfico que permite comparar dos técnicas de medición sobre una misma variable cuantitativa, y las pruebas de varianzas. Se utiliza la prueba de igualdad de varianzas para determinar si las varianzas o desviaciones estándar de dos o más grupos difieren. En el estado del arte, cabe mencionar que en 2019 Environmental Health publicó la siguiente investigación: consideraciones en el uso de diferentes espirómetros en estudios epidemiológicos, la cual aconseja realizar distintas pruebas para no fiarse de un solo resultado con diferentes instrumentos. En 2008, Respiratory Care Journal, en su edición de abril, publica la reproducibilidad y validez de un espirómetro de mano, vamos a llamarlo así, o un espirómetro de bolsillo contra un espirómetro convencional de mesa. En 2002, también la revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México publica el artículo titulado Comparación entre espirómetros clínicos. Esta serie de artículos nos ha servido como base para la realización de la investigación aquí presentada. Bien, a continuación mostraré la metodología, los resultados, conclusión, trabajos a futuro y referencias. Nuestra metodología empieza en seleccionar sujetos de muestra. Para nuestro caso fueron varones estudiantes de la Universidad de Montemorelos, únicamente entre los 20 y 25 años de edad, que no tengan problemas respiratorios, muy importante, o que no hayan tenido algún problema respiratorio en los últimos 30 días. El diseño de evaluación de la muestra, el espirómetro contra el que vamos a comparar y el proceso como tal. Para este estudio, el espirómetro con el que se está comparando es uno de modelo Microloop MK8,
que vimos en el video anterior. También se desarrolló un formulario de conformidad para los sujetos de prueba y la base de datos, una base de datos que se alimenta en el software Excel. Para realizar ya las pruebas, lo primero es realizar la espirometría convencional. Una vez terminada la misma, realizamos el estudio propuesto. Una vez que tenemos los resultados, procedemos a un protocolo de muestreo. No siempre y no todos los resultados obtenidos en una espirometría convencional son útiles, por eso se repite la prueba por lo menos 3 veces, por lo que solo tomaremos los resultados más significativos. Una vez que tenemos esos resultados obtenidos, los vaciamos en nuestra base de datos y ahora sí procedemos a realizar las pruebas estadísticas. Principalmente la prueba estadística Bland-Altman se desarrolla en el software estadístico conocido como R, y la prueba de varianzas iguales se desarrollará en el software estadístico conocido como Minitab. Analizamos los resultados obtenidos y bueno, los clasificamos en un expediente personal de cada sujeto. Los resultados o posibles resultados obtenidos, ya que debido a la contingencia, como lo hemos mencionado anteriormente, no pudimos tener un espacio muestral suficientemente grande. Hemos simulado los dos resultados que podría entregarnos nuestro prototipo. El primer resultado es una gráfica como la que tenemos a nuestro lado izquierdo mío, al lado derecho de ustedes. La gráfica 1 muestra el diagrama de dispersión, un diagrama de dispersión que podemos ver aquí, seleccionado la línea roja, la línea azul y cómo se comportan los puntos o los sujetos de muestra. Cabe mencionar que para esta gráfica, para este ejercicio, tomamos a 20 sujetos y se les realizaron 2 pruebas con cada método. Bien, este resultado que vemos aquí nos dice que la gráfica de correlación o el coeficiente de correlación de Pearson se acerca mucho a 1. Eso quiere decir que no hay que hay gran correlación entre ambos métodos propuestos y que de igual manera se encuentra dentro del 95% de fiabilidad. Esto podría tomarse como la base del 50% de base para decir que nuestro método es confiable. Cuando nuestra gráfica de correlación o nuestra correlación de Pearson se acerca a 1, quiere decir que es un modelo bastante confiable. Entre más cerca del 1, más confiable. Cuando es igual a 1, quiere decir que hay una correlación perfecta. Por otro lado, esa es la primera parte del método. La segunda parte es crear la gráfica de Bland-Altman. La gráfica de Bland-Altman nos da 2 líneas superiores azules, las más gruesas, las líneas puntadas, la cual establece los límites de concordancia. Bien, y la línea roja central establece el bias o sesgo, y todos los resultados que se encuentran dentro de estas 2 líneas azules equivalen al 95%. Quiere decir que el 95% de las veces en este espacio se encontrarán nuestros resultados. Para este resultado, que es el resultado positivo, ya tenemos la gráfica de correlación. Ahora viene la de concordancia. Estos puntitos que vemos que sobresalen indican que, que nuestra gráfica es la desviación normal, la desviación estándar normal. Cabe mencionar que dentro de esta población la media se encuentra alrededor de 450, 470, entre 450 y 500 en ambos modelos propuestos, y aún así, a pesar de que nuestra media se encuentra dentro de este número, nuestros límites se encuentran únicamente a más menos 10. Esto quiere decir que hay una correlación bastante buena entre ambos métodos. Sin embargo, también tenemos el resultado opuesto. Cuando nuestra correlación
tiende a ser más cercana a cero. Quiere decir que no hay una correlación. Si vemos, todos los puntos están dispersos por toda la tabla y no hay una pendiente como tal. Tenemos simplemente una línea recta, no nos acercamos al 95% de correlación. Para este caso no nos estaríamos acercando al 95% de asertividad, por lo cual podemos decir ya únicamente con la gráfica de correlación, la gráfica del diagrama de dispersión, que nuestros métodos no son similares en sus mediciones. Por otro lado, la gráfica de Bland-Altman, lo mismo que ya explicamos anteriormente, este 95% de error no se distribuye en más menos 10, en este caso se distribuiría en más menos 50. Hay que recordar que entre más grandes sea la diferencia entre los límites, será de menor confiabilidad, por lo cual, aunque se encuentre dentro del 95% de confiabilidad las veces que se encuentran estos sujetos, no es un método confiable. Por otro lado, en nuestro test de varianzas iguales, demostramos utilizando a 3 sujetos de prueba, a los cuales se les aplicaron las pruebas 4 veces a cada uno, obteniendo 24 valores resultantes. Esta gráfica, esta que está aquí en la esquina inferior izquierda, de valores, resume a los valores P como 0.831 y 0.840, que son mayores al nivel de significancia común de 0.05. Aquí es importante destacar que los resultados obtenidos mayores a 0.05 indican que no hay ninguna diferencia entre los grupos y que son entre los grupos son estadísticamente significativas y todos los intervalos de comparación se sobreponen. Quiere decir que ninguna de las diferencias tiene un gran impacto, una gran diferencia ninguno de los valores medidos implica una gran diferencia. Para este caso lo que medimos son las desviaciones estándar. Si el valor que nos entrega esta tabla fuera menor a 5, entonces sí podríamos despreciar nuestro estudio. Bien, como conclusión, cabe mencionar que debido a la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19, el estudio presentado carece de espacio muestral, por lo que los resultados presentados no pueden tomarse como definitivos. Sin embargo, también podemos destacar que debido a la variación o no de los mismos, esta prueba podría o no continuar con un desarrollo a futuro. Como trabajos a futuro, cabe mencionar que habría que realizar una muestra más extensa del espacio muestral y una vez hecho esto, podemos agregar a la medición 3 variables más por lo menos para completar una espirometría básica. Los beneficios que esta investigación aporta a futuro, bueno, es que actualmente nos da la oportunidad de analizar el método convencional y proponer un método apto para cierto espacio muestral, para ciertos espacios de población. Esta investigación también da paso al desarrollo de equipos menos invasivos que puedan, con la menor cantidad de variables, obtener los mismos resultados que los equipos que tenemos actualmente. A continuación, también dejo una tabla de las referencias y las citas que he utilizado para realizar esta presentación el día de hoy y en conjunto con esta investigación. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo.